Bienvenidos al canal El Poder de Afrodita. Cuando hablamos del deseo después de los 40, casi siempre lo hacemos en voz baja, como si fuera un fallo personal o una pérdida inevitable que da vergüenza admitir. En consulta y en este espacio de conversación íntima que es el talk show, veo mujeres brillantes, inteligentes y emocionalmente maduras que llegan con la misma pregunta silenciosa en el cuerpo. ¿Por qué antes era tan fácil sentir ganas y ahora todo parece más lento, más irregular, más confuso? Y lo más duro no es el cambio en sí, sino descubrir que nadie las preparó para esto, como si el deseo tuviera que mantenerse idéntico para siempre, o si no lo hace, fuera señal de que algo anda mal. Lo primero que quiero decir hoy, con absoluta claridad y sin dramatismos, es que el deseo no desaparece después de los 40, pero sí cambia de lugar, de ritmo y de lenguaje. El problema no es que tú estés rota, fría o menos atractiva. El problema es que sigues intentando entender tu deseo con las reglas de los 20 o de los 30, y eso genera frustración, presión y una sensación constante de estar fallándote a ti misma o a tu pareja. El deseo maduro no responde igual a la prisa, a la obligación ni al rendimiento, y cuando se le exige eso, se retrae. En este espacio quiero ofrecerte una mirada honesta y sin culpa sobre lo que realmente ocurre en esta etapa, para que puedas dejar de pelearte con tu cuerpo y empezar a escucharlo con más finura. No se trata de recuperar lo que eras antes, sino de comprender en qué te estás convirtiendo ahora y cómo esa versión puede ser incluso más profunda, más selectiva y más magnética. Hoy empezamos a desmontar verdades incómodas que nadie te dijo, no para asustarte, sino para devolverte una sensación muy concreta, la de estar nuevamente en casa dentro de tu propio deseo. Para entender por qué el deseo cambia después de los 40, necesitamos salir de la explicación superficial y entrar en la experiencia emocional real de esta etapa. No es solo una cuestión hormonal, aunque el cuerpo sí empieza a moverse diferente. Es una reorganización profunda de prioridades internas. A esta edad, muchas mujeres ya no viven desde la urgencia de agradar, de ser elegidas o de demostrar valor, y eso, aunque es una conquista emocional enorme, también desarma los antiguos disparadores del deseo que funcionaban casi en automático. Durante muchos años, el deseo estuvo sostenido por la novedad, la validación externa, la expectativa de ser mirada y el juego de responder a lo que el otro espera. Después de los 40, el cuerpo y la mente empiezan a pedir coherencia, seguridad emocional y sentido. Si el vínculo se volvió predecible, si la intimidad se llenó de deberes implícitos o si la mujer se acostumbró a sostenerlo todo sin espacio para sí misma, el deseo no muere, se protege. Se vuelve selectivo, más silencioso, menos disponible para aparecer bajo presión. Aquí aparece una verdad que incomoda, pero libera. Muchas mujeres no pierden el deseo, pierden la conexión con su propio cuerpo como territorio de placer y no solo de función. El cansancio acumulado, las responsabilidades, la autoexigencia y la falta de espacios donde no haya que rendir, hacen que el deseo no encuentre un lugar seguro para emerger. Y cuando no se siente invitado con respeto, simplemente se esconde. Esta etapa no marca el fin del erotismo, marca el fin de la improvisación inconsciente. El deseo ya no responde a estímulos rápidos ni a guiones antiguos, necesita presencia, calma y una sensación interna de elección real. Comprender esto cambia por completo la conversación, porque deja de ser una lucha contra el tiempo o la edad y se convierte en una exploración mucho más honesta de lo que hoy te enciende de verdad. Hay un error muy común que aparece justo después de los 40 y que casi nadie se atreve a nombrar en voz alta, porque toca una herida profunda. Intentar forzar el deseo para que vuelva a ser como antes. Muchas mujeres, al notar que las ganas no aparecen con la misma facilidad, empiezan a exigirse más, a acceder sin entusiasmo, a empujarse internamente pensando que así el deseo regresará. Y lo que ocurre es exactamente lo contrario. El cuerpo registra presión donde debería haber invitación, y el deseo aprende a asociar la intimidad con cansancio o desconexión. Este error no nace de la falta de amor ni de interés, nace del miedo.
Miedo a perder al otro, miedo a sentirse menos mujer, miedo a que la distancia crezca si no se cumple con lo que se supone que debería pasar. Pero el deseo maduro no responde al sacrificio silencioso ni a la buena voluntad, responde a la verdad interna. Cuando una mujer se desconecta de lo que siente para cumplir, su cuerpo deja de confiar en ese espacio íntimo y empieza a cerrarse de forma casi imperceptible, pero constante. Aquí hay algo importante que quiero que escuches con calma. El deseo después de los 40 no vuelve cuando te adaptas, vuelve cuando te respetas. Cuando empiezas a escucharte, a poner ritmo propio, a permitirte decir hoy no, hoy despacio, hoy necesito otra cosa, algo cambia por dentro. El cuerpo se relaja, la mente deja de anticipar obligación y el deseo, poco a poco, encuentra un terreno más honesto donde reaparecer. Muchas mujeres descubren que no necesitaban más estímulos, sino menos presión y más guía interna. Y ese cambio no es intuitivo porque nadie nos enseñó a relacionarnos con el deseo desde la madurez emocional. Por eso, si te reconociste en este error y sientes que necesitas una orientación clara para reconectar sin forzarte ni perderte a ti misma, en el primer comentario te dejé una guía llamada El Poder de Afrodita. Es muy práctica y te muestra cómo reconectar sin presión ni humillación, respetando el momento vital en el que estás ahora. Otro error silencioso que apaga el deseo después de los 40 es asumir que la rutina emocional es normal y que no hay nada que hacer al respecto. Muchas mujeres me dicen que su relación está bien, que no hay grandes conflictos, que se quieren y se respetan, pero cuando entramos en la intimidad aparece una sensación de apatía difícil de explicar. Y aquí viene una verdad incómoda. El deseo no se alimenta solo de estabilidad. También necesita microespacios de novedad emocional, de sentirse vista de una forma distinta, de salir aunque sea un poco del rol funcional que se fue instalando con los años. Con el tiempo, muchas parejas caen sin darse cuenta en una dinámica donde ella se convierte en gestora, organizadora, contenedora emocional y sostén constante, y ese lugar, aunque es valioso, no es erótico. El deseo difícilmente crece cuando una mujer se percibe solo como responsable, eficiente o predecible. No porque eso no sea atractivo, sino porque el deseo necesita misterio, presencia y una energía que no esté siempre disponible para todos y para todo. Lo cotidiano empieza a enviar señales sutiles, como conversaciones que giran solo en torno a problemas, cuerpos que se tocan sin intención, encuentros que ocurren al final del día cuando ya no queda energía, y el cuerpo aprende a asociar la intimidad con agotamiento en lugar de curiosidad. No hay rechazo consciente, hay una desconexión progresiva que se instala sin ruido. Cuando una mujer empieza a notar que su deseo se apaga en la rutina, no significa que dejó de amar, significa que su energía femenina quedó atrapada en la función. Y salir de ahí no requiere grandes cambios externos, sino pequeños ajustes internos que devuelven presencia, límite y una sensación de elección. Cuando ella deja de estar disponible desde la obligación y empieza a habitar su cuerpo con más intención, algo en la dinámica empieza a moverse, incluso sin explicaciones largas. Hay un punto que casi nunca se dice con honestidad, y es lo que realmente ocurre en la mente de muchos hombres cuando el deseo cambia en esta etapa. No siempre lo viven como falta de atracción, muchas veces lo viven como desconcierto. Él siente que algo se volvió más distante, más contenido, pero no sabe cómo acercarse sin invadir ni cómo despertar algo que antes parecía natural. Y cuando no encuentra un camino claro, muchos hombres optan por retirarse emocionalmente para no sentirse rechazados o torpes. Desde fuera, esto puede verse como desinterés, frialdad o falta de iniciativa, pero por dentro suele haber una sensación de no saber qué lugar ocupar. Cuando la intimidad se volvió automática o silenciosa, él deja de leer señales y empieza a moverse con cautela, no porque no desee, sino porque no quiere forzar. El problema es que esta cautela, cuando no se habla, se convierte en distancia, y la distancia alimenta la idea de que el deseo se apagó del todo.
Aquí ocurre algo delicado. Muchas mujeres interpretan esa retirada como prueba de que ya no son deseadas y refuerzan aún más su desconexión interna. Se crea un círculo donde ninguno se siente elegido de verdad. Ella se protege cerrándose, él se protege alejándose, y el deseo queda atrapado en medio, sin espacio para expresarse. Comprender esto no es para justificar ni cargar con todo. Es para entender que el deseo en relaciones largas necesita traducción emocional. Él no siempre sabe cómo invitarte sin presión, y tú no siempre sabes cómo mostrarte disponible sin exigirte. Cuando una mujer recupera contacto con su propio ritmo y empieza a comunicar desde el cuerpo y no solo desde la palabra, el hombre suele responder más de lo que ella imagina, porque vuelve a sentir un lugar claro donde acercarse sin miedo. En medio de todo este escenario, aparece una verdad que suele traer alivio cuando finalmente se entiende. El deseo después de los 40 no está muerto, está esperando condiciones diferentes. Y esa espera no es pasiva, es una forma de inteligencia corporal. El cuerpo ya no quiere responder por reflejo ni por costumbre, quiere sentir que hay coherencia entre lo que pasa afuera y lo que se mueve adentro. Cuando no la encuentra, se retrae, no como castigo, sino como protección. Este es el punto donde muchas mujeres sienten una pequeña grieta de esperanza, porque se dan cuenta de que no necesitan volver atrás ni convertirse en alguien que ya no son. El deseo no exige juventud, exige verdad. Verdad en el ritmo, en el contacto, en la energía con la que se entra al encuentro. Cuando una mujer deja de exigirse sentir algo que no está sintiendo y empieza a crear espacio para que algo nuevo aparezca, el cuerpo responde con señales sutiles pero claras. La esperanza realista está en entender que esta etapa puede ser una puerta, no un cierre. Una puerta hacia un deseo menos automático, pero más consciente, menos impulsivo, pero más profundo. Muchas mujeres descubren que, cuando dejan de perseguir la excitación y empiezan a cultivar presencia, curiosidad y seguridad emocional, el deseo vuelve de una forma distinta, más estable y más conectada con quienes son ahora. No es un proceso rápido ni lineal, pero sí posible y profundamente transformador. El deseo maduro no grita, susurra, y cuando aprendes a escucharlo, deja de sentirse como una pérdida y empieza a vivirse como una reconexión contigo misma. Cuando una mujer entiende que el deseo en esta etapa necesita otras condiciones, la pregunta natural es qué hacer en lo concreto, sin forzarse ni teatralizar cambios que no se sienten reales. Aquí no se trata de grandes discursos ni de reinventar la relación de un día para otro, sino de introducir pequeños ajustes que le devuelvan al cuerpo una sensación de seguridad, elección y presencia. El primer movimiento es recuperar espacios íntimos contigo misma, donde no haya objetivo sexual, solo contacto corporal consciente, como tocarte con curiosidad, respirar más lento o permitirte sentir sin tener que responder a nadie, porque el deseo necesita primero volver a confiar en ti antes de abrirse al otro. El segundo ajuste tiene que ver con el vínculo y con algo que suele olvidarse en relaciones largas, la energía con la que entras al encuentro. Cuando la intimidad ocurre solo al final del día, agotada y desconectada, el cuerpo aprende a asociarla con esfuerzo. Cambiar esto no implica más frecuencia, sino mejor timing, elegir momentos donde aún hay algo de vitalidad, de juego o de presencia emocional, incluso si no terminan en sexo, porque el deseo también se alimenta de encuentros que no exigen un resultado. El tercer movimiento es empezar a comunicar desde sensaciones y no desde reproches o explicaciones largas. Decir frases simples como «hoy necesito ir más despacio», «hoy me gustaría solo contacto», «hoy me siento más abierta si no hay expectativa», le devuelve al deseo un marco de libertad. Estas tres acciones, reconectar contigo sin presión, cuidar el momento del encuentro y comunicar desde el cuerpo, crean un terreno nuevo donde el deseo puede reaparecer sin sentirse empujado. No son fórmulas mágicas, son ajustes humanos que respetan tu etapa vital y tu verdad emocional.
Cuando se sostienen con constancia, algo empieza a reorganizarse de manera natural, sin lucha ni culpa. Quiero cerrar esta conversación volviendo al punto más importante, ese que muchas mujeres sienten, pero pocas se permiten aceptar con calma. El deseo no te abandonó, simplemente dejó de responder a una versión de ti que ya no existe. Después de los 40, el cuerpo pide coherencia, la mente pide sentido y el corazón pide verdad. Y cuando esas tres cosas empiezan a alinearse, el deseo encuentra una forma nueva de expresarse, más silenciosa quizá, pero también más honesta y poderosa. No hay nada que arreglar en ti, no hay nada que recuperar del pasado a la fuerza. Esta etapa no te quita atractivo, te quita tolerancia a lo que ya no vibra contigo. Y eso, aunque al principio asusta, es una gran noticia, porque significa que el deseo que viene no nace de la urgencia ni de la validación externa, sino de una elección interna mucho más madura. Cuando una mujer deja de exigirse sentir y empieza a permitirse descubrir, algo se suaviza por dentro y el vínculo también lo nota. Si este tipo de conversaciones te ayudan a entenderte mejor y a mirar tu intimidad con más claridad y menos culpa, te invito a quedarte por aquí. Suscribirte no es un compromiso, es una forma de seguir explorando juntas estos temas con profundidad, sin promesas vacías y sin dramatismos innecesarios. Este espacio existe para acompañarte en esa reconexión silenciosa con tu cuerpo, tu deseo y tu verdad emocional, a tu ritmo y desde el lugar vital en el que estás ahora.